CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 1 de agosto de 2012. Estamos iniciando la semana, una semana de vacación para el sector público, no para el sector privado. Sin embargo, vamos a hablar de trabajo siempre con algunos funcionarios que están dedicados a la gestión gubernamental. Con nuestro invitado vamos a tocar varios temas que tenemos en agenda, como el proceso de construcción de la Diego de Holguín, ampliación de la carretera a la altura de Los Chorros, reforma safovial, que tiene que ver con el tema de ingresos para mantenimiento de carreteras, entre otros temas. Está con nosotros este día en nuestros estudios Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, a quien agradecemos que nos acompañe desde nuestros estudios en la sala de redacción de la prensa gráfica. Ministro, bienvenido, es un gusto. William, muchas gracias. Te agradezco mucho por hacerme trabajar en días de vacaciones, pero aquí estamos. Bueno, sabemos que usted siempre está activo, así que lo buscamos. Y qué bueno que lo tenemos un día, porque este día el sector público está descansando ya. Sí, casi todo el sector público, pero Fovial y una parte del Ministerio de Obras Públicas todavía está en la calle trabajando. Bueno, para comenzar entonces, presentó la memoria de labores ante la Asamblea Legislativa, ministro. Fundamentalmente, claro, no podemos, porque debe ser un informe bastante extenso, pero en términos concretos, ¿cuál es el mensaje que ha enviado usted a los diputados ese día? Bueno, lo primero es que uno comprende que un ministerio como el MOP o Agricultura, etcétera, tiene que dar cuenta al país sobre su propio rendimiento, pero también sobre el impacto que las instituciones tienen en el desempeño de la economía. Y ese es el primer dato. El sector construcción, que es el sector que está, digamos, bajo nuestra corresponsabilidad, la industria de la construcción, que significa empleo, que significa micro, pequeñas, medianas empresas, significa obra física, el comportamiento fue positivo. Mientras la economía crece 1.5%, lo cual es relativamente positivo también, el sector construcción creció 8.7%. Y eso ha significado generación de más empleos, 24.000 empleos. Y Casalco ha planteado que el vector de este repunte es la inversión en obra pública, o sea, el trabajo de MOP y Fovial. Ese es un primer indicador. Bueno, en obra pública podemos evaluar varias cosas. Uno podríamos decir es el ladrillo, la obra que usted ve afuera, el desempeño en la calle, etc. Pero también creo que las instituciones tenemos que ser juzgadas por los intangibles, que son los resultados desde dentro. Está transformando usted las instituciones, está haciendo cambios positivos, o sigue en la inercia de las cosas negativas. Sobre eso también se puede hablar. Y recuerda que el último año hubo un evento bastante grave, que fue la depresión tropical 12E, y allí creo que el Ministerio de Obras Públicas tuvo un desempeño bastante aceptable, en el sentido que la reacción fue rápida y comenzamos a rehabilitar infraestructura pública en medio de la tempestad. Ministro, se sostiene que en medio de situaciones económicas de crisis en los países, quien juega un papel determinante como factor dinamizador de las economías es justamente todo el tema de la construcción y justamente tiene que ver con la inversión pública. ¿Usted se siente satisfecho como ministro de Obras Públicas de haber inyectado, de haber hecho una fuerte inyección en el tema de inversión por el lado del sector público, dinamizar con Casalco toda esta parte de la construcción? Porque me dijo usted que crecieron al 8.7% el sector. ¿Se siente satisfecho con eso? Relativamente sí, y lo digo relativamente sí, porque cuando los servidores públicos caen en la autocomplacencia, en la autoadulación, entonces los cambios y los mejoramientos no son necesariamente sostenibles. ¿Cómo hacemos? Porque el gran desafío es cómo hacemos para que esta curva de crecimiento se mantenga. Eso tiene que ver con factores internos, pero también con el entorno económico y regional. Efectivamente, la dinamización de la inversión del MOP Fovial ha sido muy importante, pero también hay otro factor que ha contribuido. Es que, yo se los decía a los diputados en la Asamblea, desde que llegamos al Ministerio de Obras Públicas hace 3 años,
hicimos un nuevo rayado de la cancha. Es decir, establecimos reglas de juego claras, en línea con los principios constitucionales, con el principio de legalidad y con la ética pública. Nuevas reglas de relación entre el sector público y el sector privado. Y hubo una cosa muy positiva, que el liderazgo de Casalco estuvo acompañando y coincidiendo con esto. Creo que esa nueva relación, que yo le digo una próxima lejanía, donde tú estableces y distingues claramente la diferencia entre el rol del sector privado de un lado y el rol del sector público de otro, pero al mismo tiempo tú identificas cuáles son los ámbitos en común, porque en todo caso, sector público y sector privado estamos comprometidos a trabajar por el despegue del país. Y entonces hemos sabido diferenciar las cosas, hemos sabido encontrar los aspectos que nos unen como salvadoreños. Y bueno, nos hemos unido, hasta hoy, nos hemos unido en una cosa muy importante, que es ver si se puede terminar con el régimen prebendario, mantener a raya la corrupción y trabajar con base a normas de transparencia. Por eso es que en la Diego de Holguín, por ejemplo, firmamos con los constructores, con los contratistas, con los empresarios, un pacto de integridad. Un pacto de integridad que obliga al MOP, pero también obliga al empresario a rendirle cuentas al ciudadano. El ciudadano puede ir a pedirle cuentas a cualquiera de los dos. Bueno, lo cual es inédito en la historia del país. Bueno, hablaremos un poco más de eso más adelante. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Ministro, tengo por acá un par de preguntas en el Twitter que se las voy a transferir a usted un poquito más adelante, pero para que sigamos un poco en la línea de lo que conversábamos al inicio y el tema del papel que ha jugado Casalco, el tema del papel que ha jugado Obras Públicas en tema de dinamizador de la economía. Usted decía 8.7% de crecimiento en el tema de construcción. 24.000 empleos. Bien, la consulta es la siguiente, y hablamos el tema de transparencia, que usted decía hay cosas también tangibles y no tangibles que están dentro del ejercicio gubernamental. ¿Usted siente que Obras Públicas esté libre de corrupción? No, de ninguna manera. Es que la derrota de la corrupción no se hace como un rayo en seco y por decreto. No es posible que aquí vengamos desde el Estado colonial, 500 años de un Estado que se ha caracterizado por la opacidad, de la prebenda y la corrupción. Entonces no es posible que porque llega un gobierno o un titular, eso terminó. Creo que sería irresponsable de mi parte plantearlo así. Recuerde usted que esto tiene que ver con cultura, con una manera de gestionar el negocio público, también a veces con una manera de gestionar el negocio privado. Tiene que ver con sistemas administrativos, tiene que ver con procesos, a veces tiene que ver con procedimientos alambicados, ¿verdad? Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con voluntad política.
Entonces, la voluntad política en el Ministerio de Obra Pública existe, pero recuerde que tal como ha planteado la Convención Mundial Anticorrupción, existen a grosso modo 3 formas de corrupción. Una es la corrupción política, que es la que se da en los más altos niveles entre los tomadores de decisión. La segunda forma es la corrupción burocrática, es la de la polía, la de los roedores, que es el que le exige una mordida en aduanas o un policía que le exigía en la calle, etcétera, ese tipo, o gente que antes en el Viceministerio de Vivienda le pedía una mordida. Pero existe otra tercera forma de corrupción, que es la corrupción en el mundo de los negocios, porque en realidad para que haya corrupción se necesitan 3, a mi juicio: un corrupto, un corruptor y frecuentemente un encubridor. Entonces comprenderás que terminar con eso requiere un esfuerzo. En mi punto de vista es que en instituciones como el Ministerio de Obra Pública se requiere no solo el esfuerzo de una administración continua, sino probablemente de 2 continuas, o sea, 10 años para que esto se convierta y cuaje verdaderamente, se cimente como una política de Estado. Y se requiere, por supuesto, 3 actores, a mi juicio, fundamentales. Primero, la ciudadanía, el pueblo, los indignados, que el pueblo tome la palabra, que exija, que pida cuentas, no solo que oiga los cuentos que le cuentan, sino que el ciudadano exija cuentas. Bueno, pero eso pasa por abrir segundo, desde el otro lado la disponibilidad. Que los tomadores de decisión rindan cuenta, entren con las manos limpias, salgan con las manos limpias y gobernemos con las manos abiertas de cara al ciudadano. Y se necesita una tercera voluntad, que es la voluntad del sector empresarial. Yo personalmente creo que El Salvador no ha cambiado, pero El Salvador en ese campo está cambiando, en la medida sobre todo en que los ciudadanos conocen sus derechos, en la medida que el país va teniendo avances democráticos y donde todos tenemos que reconocer que la soberanía ya no recae, como hace 500 años, en el Estado, cuando recaía en el monarca, en el poder regio, en el poder colonial. Desde 1824 en las constituciones hay una letra que dice que la soberanía reside en el pueblo, en el ciudadano. El ciudadano es el mandante, nosotros somos servidores públicos. Y tenemos que entender los servidores que mandatario no quiere decir lo que nos hicieron creer 80 años, que era el que manda. Mandatario es, en resumidas cuentas, el que le hace los mandados, o sea, el mandatado por el ciudadano soberano, que es el mandante. Ya, ministro, y en el caso particular suyo, ¿usted se siente que entró con manos limpias y va a salir con manos limpias de obras públicas? Véalas. Creo que un ser humano, la riqueza más valiosa que puede tener es su dignidad, su honradez. Y muy probablemente a mis hijos, a mis nietos, la única dote que les voy a dejar es esta. Y creo que un servidor público debe sentirse honrado, dignificado, de entrar con las manos limpias y salir con las manos limpias. Pero no solo hay que tener las manos limpias, sino que hay que tener las manos abiertas de cara al público. Porque cualquiera puede decir, yo administro honradamente, pero si administra en la opacidad, ¿quién da fe de ello? Entonces, por eso es que la honradez tiene una prueba del ácido, que es la transparencia. Nosotros estamos obligados a administrar de cara al ciudadano elector y al ciudadano contribuyente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros administramos en el ministerio, lo que nosotros ministramos o administramos, no son nuestros bienes privados, particulares. Administramos los recursos del público, sus recursos, son bienes ajenos, son del ciudadano. Y entonces, ¿con qué derecho un ministro de cualquier sector, con qué derecho le va a negar la información al ciudadano? ¿A cuenta de qué?
Si solo la Constitución o la ley establece, pero muy excepcionalmente, la confidencialidad estrictamente cuando se trata de preservar la información de los ciudadanos. Se está tutelando siempre el derecho del ciudadano. Y la reserva es muy puntual, muy extraordinaria y muy extraña también, porque solo puede ser, por ejemplo, en casos como cuando en los procesos licitatorios un oferente lleva su oferta en un sobre cerrado. Usted no puede divulgárselo al resto de los competidores, porque eso fomentaría la competencia desleal. Pero fuera de eso, o de algunos casos de investigación judicial, pero fuera de ellos, yo me siento en mi oficina muchas veces con los paquetes de contratos que hay que firmar y todo eso, y me pregunto, bueno, ¿y en este ministerio qué era lo que había que ocultar? ¿Qué es lo que hay que ocultar al ciudadano? Nada, absolutamente nada, y además no hay derecho. Bien, hacemos una pausa comercial. Cuando regresemos hablemos del tema de Diego de Holguín. ¿En qué estado se encuentra ese proyecto de ampliación de la carretera? Vamos a una pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Nos acompaña en nuestros estudios Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas. A ver, ministro, explíquenos entonces en qué estado se encuentra el proceso de construcción, ampliación de carretera Diego de Holguín, el último tramo en construcción. ¿Cuándo los plazos, se mantienen los plazos de entrega o es posible que eso ocurra antes? Bueno, hasta este momento la supervisión, los contratistas nos dan la seguridad de que tal como estaba establecido, en noviembre tiene que estar abierto el nuevo bulevar. Muy probablemente habrá que realizar posteriormente algunas obras complementarias, pero el compromiso de que tiene que estar abierto al tránsito el bulevar se mantiene la fecha de noviembre, ¿verdad? En este momento, ¿cuál es el avance de la obra? ¿En qué estado se encuentra? En promedio, la obra tiene ya casi un 62% de avance. Le digo en promedio porque son 2 tramos. ¿Qué cantidad de vehículos finalmente se espera que utilice todo ese tramo? ¿O la fluidez diaria que pueda ocurrir en la zona? Bueno, allí transitan cerca de 50.000 vehículos, pero habrá que esperar el comportamiento en ese tiempo. Fíjese que cuando se abre una nueva vía, siempre hay un periodo de acomodamiento. Por ejemplo, cuando convertimos el jabalí en un eje preferencial, en los primeros días se operó un embotellamiento, porque muchísima gente tuvo expectativa y se fue por ahí. Pero a los 10 días, y eso dice la norma internacional, el tráfico tiende a acomodarse. Eso implica que la gente más bien se va distribuyendo la carga vehicular. Progresivamente. Ya no se concentra. Sí, progresivamente, sí. Así es. Y en términos de
las condiciones de ampliación de toda la obra, no ha habido ningún inconveniente, ministro. En el caso de la Diego de Holguín, o sea, cómo va avanzando Sí, hubo trazos. algunos inconvenientes, todos superables, ¿verdad? Uno es que se encontró aquí, donde cerca del templo de la iglesia de los mormones, se encontró un manto de roca que según los estudios no se había detectado que era tan grande. Eso generó algunos retrasos, pero son de ese tipo. Pero bueno, habría que esperar. En todo caso, lo importante es que sí hemos constatado que se está trabajando a toda máquina. Ahí ha habido en promedio 600 trabajadores trabajando en 4 kilómetros. Bueno, tú puedes verlo. Y yo personalmente les he dicho a los trabajadores, a los ingenieros, que para nosotros el tiempo es importante, pero más importante que el tiempo es la calidad de la obra, que para que no vaya a suceder lo que pasó en la carretera a Anguiatú, que no se había entregado cuando se comenzó a agrietar el concreto. Entonces la calidad es muy importante, por eso es que el contrato establecía que la planta concretera tenía que estar en el lugar, in situ, para que el concreto no perdiera sus propiedades. Que es lo mismo que hemos exigido a Los Chorros, que esa autopista de Los Chorros sería el primer segmento, como la avenida de aproximación, que va a acoplarse con el Boulevard Diego de Holguín. Ahora, ¿es tan delicado esa parte del manejo de los materiales? Delicadísimo. En el tema del asfalto, o sea, ¿por Delicadísimo. qué? En el transporte que se pierde de 1 a 2 horas de transporte puede provocar... Pierde sus propiedades. Y no solo el concreto, que es más delicado de manipular, sino el asfalto también. El asfalto, le voy a contar, recientemente yo fui a supervisar una obra, un pequeño estacionamiento que la Dirección de Mantenimiento Vial había contribuido allá en Usulután, y me percaté que una parte estaba como que no había pegado, porque no tenía la cohesión, porque resulta que hicieron un traslado desde San Salvador o de Lourdes, no recuerdo de dónde, pero de aquí del área metropolitana, lo trasladaron hasta Usulután. Entonces cuando llegó no tenía todas sus propiedades, entonces ahí hay que tener un especial cuidado. Entonces, el tiempo es muy importante. Bueno, perfecto, hacemos otra pausa comercial, regresamos con más. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial, y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Ministro Martínez, quiero retroceder un poco a lo que ocurrió antes de todo este procedimiento, este calvario que ha llevado todo el proceso de construcción del Boulevard Diego de Holguín, y me quiero remitir un poco a lo que ocurrió con el caso de la empresa constructora Copreca. Debo entender que en algún momento Copreca pidió al Ministerio de Obras Públicas que para poder trabajar en esa zona y seguir elaborando, ministro, había necesidad de que se procediera justamente a construir sobre algunos terrenos que no estaban legalizados o que no estaban en facultad de poder utilizarse para poder ampliar y desarrollar esa obra. Alguna información que se nos ha dicho es que
se pidió a Obras Públicas que se hiciera esa gestión y no se hizo en aquel momento. ¿Qué pasó finalmente en el caso de Copreca o qué ha pasado ahí? Mira, yo tengo la impresión que los problemas que hubo son primordialmente de otro orden. Efectivamente, cuando nosotros llegamos, había todavía algunas cosas pendientes que resolver, y era el traspaso o la legalización a favor del Ministerio de Obras Públicas de algunos derechos de vía. Pero si bien existía esto, ya había un convenio de donación entre la administración, que es el ministerio, y una empresa de la zona, unos propietarios, una familia de inversores de la zona. Y ese documento tenía todo un valor legal. Por consiguiente, tengo la impresión que ese no fue la principal dificultad. De cualquier manera, los tribunales de justicia han seguido conociendo estos casos. ¿Copreca en ningún momento recomendó a ustedes que había que proceder incluso con el tema de expropiación en esa zona? Mire, por lo menos en el periodo que yo estoy, no. Lo que pasa, William, es que cuando nosotros llegamos, había una situación bien complicada. En realidad yo debo aceptar algo, que el Estado, en el ramo de obras públicas, específicamente en el MOP, había caído en una suerte de una jungla de juicios y litigios y diferendos bastante enconados con muchos empresarios, nacionales y extranjeros. Eso había paralizado la obra pública y había generado grandes costos. Imagínate que en los últimos años había habido una deuda de 37 millones de dólares por este tipo de situaciones, y gran parte de ello por sentencias condenatorias de tribunales contra el Ministerio de Obras Públicas, que al final lo terminan pagando los ciudadanos. De eso debo decirte que todavía el Ministerio de Obras Públicas está endeudado. Tenemos una deuda de más de 10 millones de dólares, pero no es la deuda externa o algo que se haya contraído para construir una obra. Son las sentencias condenatorias que dieron los tribunales en contra de ministros o de la administración del MOP. Y al final hay que pagarlo porque son sentencias en firmes. Sí debo decir que llegamos a tiempo de revertir algunas. Creo que hemos revertido casi 8 millones de dólares en sentencias que venían del pasado, ¿verdad? Y últimamente tribunales han fallado a favor del ministerio en por lo menos 2 o 3 casos. Uno de los casos importantes ha sido la Panamericana, en el tramo que va de San Martín hacia San Rafael. Recuerda que ahí por San Martín había unas zanjas horribles. Esta es una historia que la gente no sabe, y quiero decirle, personalmente he pagado muchísimos costos por eso, pero ese es un litigio que viene desde el año 2001, donde el país tuvo que pagar 54.9 millones por ese pedazo de calle, y la calle no quedó bien. Bueno, afortunadamente la empresa se ha comprometido a responder, pero nosotros debimos hacer lo que la ley, la Constitución y la moralidad nos exigía, que era ir a la Fiscalía. Y bueno, estamos caminando en esa dirección. Hay incluso una ejecución de embargo en ese campo. Pero debo decirle algo, todo esto es lo heredado. El balance de esta administración, lo que le podemos decir a estos ciudadanos en estos casi 4 años, es que la ciudadanía no va a tener que pagar ni un solo centavo por ni una sola sentencia condenatoria contra este ministro, contra esta administración. 2009, 0 sentencias condenatorias. 2010, 2011, 2012, 0 sentencias condenatorias. Y yo creo que eso sí marca un verdadero cambio en la institución, porque casi no ha habido año de Dios donde no haya habido grandes juicios y sentencias condenatorias. Ya en el caso de todo este procedimiento que se ha desarrollado en el caso de Copreca, ministro,
¿Hay información en reserva o no? Es decir, cualquier ciudadano puede acudir, los periodistas podemos acudir a la oficina de transparencia que hay instalada en Obras Públicas y requerir toda la información alrededor de este caso. Por supuesto, toda, absolutamente toda. Si aquí, para mí en ese caso, la reserva solo podía declararle a un juez o la fiscalía, no sé. Pero que yo sepa, no hay nada absolutamente reservado en eso. O sea, no hay motivo para que alguna información de todo eso que ocurrió alrededor de ese caso en particular se pueda mantener en reserva. Pues absolutamente ninguna. Es más, toda la información que obraba en poder del Ministerio de la Pública, toda, absolutamente toda, fue certificada y fue trasladada toda a la Fiscalía General de la República. Por eso es que era casi un furgoncito de material que llevamos cuando presentamos probablemente la denuncia más documentada en la historia del país. Eso es público, si son negocios públicos, son dineros públicos. ¿Y cómo no va a ser público si este país ha tenido que pagar casi el doble de esa carretera? ¿Cuánto era el costo original en principio? ¿Cuánto es lo que se terminará pagando? Andaba como por los 26 millones de dólares y esto va a llegar casi a los 50 millones de dólares. O sea, prácticamente estamos hablando del doble. Casi, pero hay que tomar en cuenta que aquí hay que agregarle los costos de juicio, de sentencias, bueno, yo me he quitado como 7 millones de sentencias que venían de esa época. Si no, los costos fueran todavía mucho mayores. Bien, hacemos otra pequeña pausa, volvemos con más. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Hay otro proyecto que tiene en desarrollo, ministro, y que tiene que ver con ampliación de la carretera que sería Santa Tecla, San Salvador, hacia Santa Ana, en el sector concretamente de Los Chorros, donde habitualmente se ha hecho una especie de embudo en horas pico. En ese caso, ¿cuándo comenzaron ya los trabajos de ampliación y en cuánto tiempo esperan terminar ustedes eso? Bueno, ahí queremos legarle al país por decirlo de algún modo, una nueva carretera, esta vez de concreto, esta vez corrigiendo algunas deficiencias en la geometría de la calle, esta vez haciendo un carril de desaceleración para que pueda haber un acceso hacia Colón, esta vez va a ser de concreto, y es el primer tramo de lo que queremos que se convierta en su momento en el primer corredor longitudinal metropolitano, es decir, que atraviese todo el Gran San Salvador, pero sin semáforos. Ese es un proyecto bastante costoso, pero bueno, estamos comenzando, estamos terminando la Diego de Holguín, hemos arrancado ya en Los Chorros, estamos en la primera etapa, se está haciendo el trabajo de topografía, se está haciendo el trabajo de drenaje. Recuerde que aquí no solo es de meter las máquinas y poner el concreto hidráulico, aquí la clave para que una carretera dure es la obra hidráulica, es decir, trabajar bien los drenajes. Por eso que en este momento no estamos viendo trabajo sobre la calzada. Exacto. Se está trabajando drenajes, la topografía, montando el plantel de trabajo de la empresa
y en el montaje de una fábrica generadora de concreto, una concretera, para fabricar el concreto en el lugar. Y creo que eso del 15 de septiembre más o menos, ya las máquinas van a estar retirando, es decir, levantando toda la carpeta asfáltica oxidada, lo que queda de la carpeta asfáltica, para trabajar la base y después montar toda la carpeta de concreto hidráulico. ¿Y la obra la entregan cuándo entonces? Bueno, ya se comenzó hace casi un mes, son 8 meses. Esto lo estaremos entregando en el segundo trimestre del próximo año. Y por marzo, abril de Sí, 2013. efectivamente. Ahora, este proyecto entonces no está aislado, o sea, esto está conectado directamente con Diego de Holguín, pero el desafío en esto es cómo hacer que se pueda establecer todo el corredor. ¿En qué parte donde todavía ustedes tienen que trabajar? Digo, terminando Diego de Holguín y terminando la parte de los Chorros. Eso es muy importante. No se trata de un proyecto presuntuoso, sino se trata de que la ciudadanía tiene que preguntarnos y exigirle a los políticos, a los tomadores de decisiones, cuando se inventan o nos inventamos un proyecto, la ciudadanía tiene que preguntar, ¿y esto obedece a una lógica, a una solución estratégica o es simplemente un invento politiquero? En este caso, lo que los ingenieros de la Dirección de Planificación Vial nos han planteado es la necesidad que tiene la ciudad de trabajar en base a corredores. Entonces el primer corredor longitudinal metropolitano va a ser ese, desde Lourdes hasta San Martín. Por eso es que venimos trabajando también en la dirección contraria. Ya habilitamos y mejoramos el Boulevard Hugo Chávez en San Bartolo y ya vamos hacia el proceso licitatorio para remodelar, reconformar todo el Boulevard del Ejército, incluyendo pasos a doble nivel, que es parte del sistema integrado de transporte del área metropolitano. Esto viene a encontrarse. Por eso es que para nosotros es vital que al terminar la Diego de Holguín nosotros tengamos por lo menos la respuesta de cómo financiar toda la remodelación del Boulevard de los Próceres frente a la UCA. Porque de otra manera, usted trabaja Los Chorros, trabaja la Diego de Holguín, pero tiene un verdadero tapón, un cuello de botella, ahora ya en el paso a doble nivel del Árbol de la Paz, aquí por el Estadio Cuscatlán. Entonces ya hay un diseño para ampliar eso. Y más adelante lo que va a ser un poco más dificultoso es transformar la carretera Montserrat, la calle Montserrat. Perdón, solo quiero detenerme en la parte de este sector de la UCA. Hoy por hoy ese tramo no tiene financiamiento, no está financiado. No. O sea, ustedes tienen diseños de cómo se va a trabajar la obra en esa zona. De ahí donde estamos vamos a tirar una rampa de 300 metros hasta cerquita de la UCA, pero de allí para allá no hay financiamiento y todos esos arriates, todo eso hay que reconformarlo y los dos pasos a doble nivel hay que ampliarlos porque de otra manera la ciudad prácticamente colapsa en esa zona y nosotros estamos preparados. Porque esto, perdón, conectaría justamente la parte del sector del Boulevard frente a la UCA, conectaría entonces con el Boulevard Venezuela. Exacto. Y a conectar entonces con el Boulevard del Ejército. Sí, esa es la idea. Y lo que queremos es tener las condiciones para suprimir los 3 semáforos que hay ahí. Solo hay 3 semáforos. Entonces, estamos trabajando en esa dirección. Es probable que se pueda realizar en este gobierno, pero es que no estamos trabajando solo con una lógica quinquenalista, ¿verdad? Sino que estamos trabajando con una perspectiva de política de Estado, con una perspectiva de soluciones estratégicas. Y no solo es ese corredor, están los corredores norte-sur. Por ejemplo, el corredor que viene de Antiguo Cuscatlán, pasando por Multiplaza, por el redondel de Naciones Unidas, hacia la Jerusalén, en dirección al redondel Artiga, hacia el periférico, eso también hay que reconformarlo. Ahí, por ejemplo, en el redondel frente a las cascadas, allí prácticamente está casi colapsado. Y la Jerusalén también, cuando usted llega al redondel de la Bandera. ¿Qué va a pasar cuando se hagan los 3 derivadores ahí en la Jerusalén
y la Diego de Holguín descargue todo eso ahí en la Jerusalén en dirección a la bandera, eso va a terminar de colapsar. Entonces los ingenieros, el ministerio tiene que ser previsor, y por eso ya hay una propuesta de irse bajo tierra, dejar semiliberada la explanada donde está la bandera y hacer un paso subterráneo. Pero eso requiere recursos, y entonces hay que buscar soluciones prácticas. Entonces, esto tiene que ser MOP fovial, son rutas foviales. ¿Cuántos millones requeriría para poder hacer ya esa conexión y que quede justamente más bien adecuado, construido todo ese corredor de longitudinal en el área metropolitana? Mire, son cifras importantes, pero no astronómicas, no son irrealizables. Aquí en la zona de la UCA, por ejemplo, se necesita una inversión de creo que aproximadamente unos 10 millones de dólares para reconvertir todo el eje norte-sur de la Jerusalén. Es un poco, creo que anda por ahí también. Pero eso, por ejemplo, son mejoramientos. Una alternativa es el financiamiento externo, pero hay otra alternativa. La otra posibilidad, y digo posibilidad, es una emisión de títulos valores limitada para poder hacer eso, y que eso se vaya resolviendo contra los flujos que va a tener Fovial, porque el Fovial va a tener un mejoramiento. Precisamente para eso es que presentamos una reforma para hacer el rescate estratégico del Fondo Vial. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos, hablemos justamente del tema ese de la reforma fovial, qué implicaciones tendrá para ustedes. Y hay aquí algunas preguntas también que están haciendo los cibernautas a través del Twitter sobre la utilización o mal funcionamiento de algunos semáforos. Ah, claro. Vamos a una pausa, volvemos. Claro. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. A ver, ministro, tengo acá tres comentarios o preguntas sobre lo que estamos conversando. Dicen una pregunta para el señor ministro: ¿cuándo van a comenzar a reconstruir la red vial que dejó de deteriorar en estos 3 años? Jessica pregunta, más bien esta es una opinión, felicitar al ministro por su gestión y consultar por la reparación en la calle que de San Miguel, en la Panamericana, conduce a San Jorge. Ese es un tramo muy específico que pregunta Jessica. También aquí dicen sobre el tema de semáforos. Hay muchos semáforos sin funcionar en Santa Tecla, en la calle Chiltiupán y también en la calle El Jabalí a la altura de Selectos. ¿Cuándo van a funcionar correctamente los semáforos para evitar el caos vial y los accidentes? ¿Cómo no? Sobre la primera pregunta de las calles que hay que rehabilitar, son 7.000 kilómetros de calles nacionales, de carreteras nacionales. De esos 7.000 kilómetros, hay 1.130 kilómetros. Hasta la semana pasada habían 1.130 kilómetros de carreteras que habían vencido su vida útil en los últimos 8 años. Se terminaron, vencieron su vida útil, algunas más. ¿Qué es el tiempo establecido para la vida útil de las calles? Sí, sí, efectivamente. Y después de eso tú tienes que reconstruirlas, hacerlas como nuevas, lo que vamos a hacer en Los Chorros. Entonces eso no se vino haciendo, no en los últimos 3 años. Cuando nosotros llegamos encontramos una mora vial de más de 850 kilómetros de carreteras que debieron haberse hecho, y debido a la crisis del fovial y a la forma de administrar que tenía, no se había hecho.
Yo quiero decirle a nuestra ciudadana o ciudadano que efectivamente en el último año y medio, cuando hemos ido sacando ya el fovial de la crisis en que lo encontramos, hemos rescatado ya 154 kilómetros. 154 kilómetros. Y además estamos desarrollando la red. Ayer a las 10 de la mañana fui a entregar una importante calle, que es una primera etapa para conectar Soyapango, Ciudad Delgado y Apopa. Es decir, conectar, es una especie de bypass, digamos, que viene de la Panamericana hacia la Troncal del Norte, pasando por Plan del Pino, cerca de San Laureano. Entonces ya entregamos la primera etapa, entregamos 7 kilómetros, nos faltan casi 3 kilómetros y nosotros esperamos este año terminar esto. O sea que tú te puedes conectar de toda esa zona de por la Don Bosco, de Soyapango, sí, directo hacia la Troncal, cortando sin venir a hacer atolladeros al Gran San Salvador. De esto hemos rescatado 154 kilómetros y este año seguimos. Los Chorros es una muestra de eso. Aún cuando una institución tiene crisis, la crisis no debe ser un pretexto, porque a nosotros nos han nombrado para buscar soluciones y no excusas. Segunda pregunta sobre San Jorge. Mira, realmente es una bendición que nuestro país tenga ciudadanía crítica, que pregunte, que exija. Es que resulta que esa calle, que va aquí por San Jorge, el tránsito, todo eso, y que va a Placitas, esa calle se terminó hace por lo menos unos 10 años. Entonces, perdón, estamos hablando allá en el oriente. Es la parte entonces de conexión de Usulután a San Miguel, exacto. Litoral panamericano. Es una especie de transversal que siempre existió entre el litoral y la Panamericana. Sí, es muy importante y es una zona altamente productiva que conecta los grandes ejes viales. Esa carretera venció su vida útil hace más de 10 años, se terminó. Es parecida a Moncagua-Chapeltique, que se abandonó y cuando nosotros llegamos, ya prácticamente la carpeta asfáltica había desaparecido. Cuando nosotros fuimos a reconstruirla y las máquinas comenzaron a levantar el asfalto, lo que levantaban era tierra. Es lo mismo. Lo que pasa, desapareció la carpeta asfáltica, digamos. Por lo menos en los Chorros, algo vamos a levantar todavía, aunque sea una carpeta asfáltica oxidada, algo vamos a levantar y no solo eso. Ministro, perdón, y eso implica hacerlo prácticamente nuevo. Nuevo. O sea, no es forma de que haya algo ahí que porque permita el ahorro. Mire, si nosotros lo que mandamos nada más es hacer bacheo, le hacemos fraude a la gente, gastamos el dinero del pueblo, porque... De acuerdo, entonces el proyecto es totalmente nuevo. O sea, es totalmente nuevo, así como los Chorros. Lo que ocurrió, por ejemplo, en el tramo de Santa Rosa de Lima a Namorós, que es el caso que conozco perfectamente. Exacto. Fue igual, vencimiento de la vida útil de lo que está pasando en la carretera Troncal del Norte. Estamos levantando la carpeta de la Troncal del Norte y haciendo de nuevo. La ruta militar también. Eso es lo que no se hizo antes, pero hoy se está haciendo. A pesar de la crisis, a pesar de que el Fovial tiene que pagar este año $10 millones de la deuda que nos dejaron. ¿Y cómo es que se logra eso? Bueno, miren, hay una manera. Hay que apretarle el cinturón administrativo a la burocracia. Terminar con el gasto dispendioso. Priorizar en la inversión y reducir en lo posible el gasto corriente. Eso es lo que estamos haciendo. Por supuesto que eso no es suficiente, son 1.130 kilómetros y eso requeriría, volverlas a hacer de nuevo, requiere una inversión superior a los $500 millones. Hombre, pero no nos vamos a poner a esperar a conseguir todo eso para comenzar. No, estamos ya en los Chorros, estamos en la Troncal del Norte, estamos en la ruta militar, estamos en varios lados. Vamos a reconstruir también la carretera que va hacia el puerto del Triunfo, que también está en las mismas condiciones. Por supuesto, esto lo vamos haciendo con gradualidad. Lo importante es que ya arrancamos. Tercera pregunta, semáforo. Vamos a la pausa, sí. ¿Cómo no? Vamos justamente a la última pausa comercial y cerramos con ese tema. Regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias.
Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, ministro, puntualmente el reclamo sobre el tema de semáforos. Absolutamente justo. Debo explicar, lo que hemos tenido es dos grandes problemas. Uno es que los semáforos se apagaban porque se quemaban los semáforos. Se quemaba el bombillo, pero que eran de un solo bombillo. Y el segundo problema que teníamos es que la planta de control, el cerebro electrónico, el software, era atrasado. O sea, se necesita un verdadero software para que sincronice, para que controle. Entonces, esta planta cuesta un poco más de $600,000. Pero al mismo tiempo teníamos otro problema, que el gasto en energía por los semáforos es altísimo. Entonces, y se quemaban además porque eran de un solo bombillo. Ahora hemos hecho la primera etapa, cambiar cerca de 1.500 semáforos. Estamos usando luces LED para ahorrarle a usted dinero. Con eso vamos a ahorrar creo que más del 50% en energía. Con ese dinero nosotros podemos financiar la compra de una planta. Por supuesto, vamos a conseguir el dinero este próximo año, vamos a sustituir la planta, el software de control, de monitor, y lo vamos a cambiar. Porque ahora lo que usted observa en Santa Tecla no es que el semáforo se queme, porque esos no tienen un bombillo, tienen decenas y cientos de microbombillos, entonces no se queman, se desconectan, se desincronizan, porque la planta es una planta obsoleta, ¿verdad? Entonces vamos a renovar el semáforo. Entonces nosotros queremos pedir comprensión y le estamos solicitando al Viceministerio de Transporte el mayor sentido operativo para que resuelva esto mientras podemos financiar la planta. Perfecto. Terminamos con esos temas. Solo para cerrar en la entrevista, bueno, hay un tema que no puedo dejar de pasarlo por alto y tiene que ver con el tema político, ministro, sobre todo porque, bueno, debemos entender y asumir de que la candidatura de Salvador Sánchez Serén en el FMLN es en firme, aunque hay alguna especulación, bueno, en temas políticos siempre ocurre eso, especulación, un poco de morbo también, pero hay quienes incluso lo mencionan a ustedes. No sé si esto es para formar integrar fórmula con Salvador Sánchez Serén, o incluso, como algunos pueden sugerir, de que puede haber un relevo en el FMLN y entonces en lugar de Sánchez Serén ver a Gerson Martínez como candidato a la presidencia. Bueno, mire, hay una propuesta en firme. Esa propuesta es el compañero Salvador Sánchez Serén y él será presentado a la Convención Nacional para que allí se reafirme ese es un requisito estatutario. Habrá que buscar el compañero de fórmula. Mi opinión siempre ha sido es que si el candidato es de dentro del partido, es importante tener una fórmula lo más representativa posible para que sea una fórmula convocante de país, que pueda convocar el más amplio arco de fuerzas, la más amplia diversidad. ¿Y eso le lleva a usted entonces a sugerir que sea alguien de fuera, el candidato a la vicepresidencia? Yo tengo una íntima convicción que es importante que sea una persona de fuera, me parece. Creo que es inteligente desde el punto de vista de la estrategia política, pero también es saludable para la vida democrática del país. Y nuestro partido está abierto a eso. En lo personal, sobre su pregunta, quiero decirle que yo me siento cómodo cumpliendo mi tarea. Siempre he sido un hombre de tareas. No me organicé para estar en un ministerio, ni para ser diputado, ni alcalde, sino para cumplir tareas de servicio público. Soy una suerte de luchador social comprometido con el país
y con los sectores más necesitados. Entonces estamos cumpliendo esa tarea y desde allí estoy tratando de contribuir y creo que a futuro también podría contribuir a hacer un gobierno competente, decente y transparente. Pero en términos hipotéticos, insisto, hipotéticos, si puede haber un cambio en la propuesta de candidatura del FMLN, es decir, que no sea Sánchez Serén, y esa es la parte hipotética, desde luego, pero insisto, pero Gerson Martínez podría verse en esa figura. Pues no, la propuesta es muy firme. Nuestro partido tiene certidumbre de que esa es la propuesta para la presidencia de la República. ¿Gerson Martínez tiene la misma certidumbre? Bueno, mire, yo tengo la más alta opinión personal del profesor Salvador Sánchez Serén. Es un líder histórico, no es un outsider. Salvador Sánchez Serén no es un político de coyuntura, es un hombre comprometido con su país y con su pueblo de toda la vida, Y además, desde mi opinión, le considero un hombre íntegro. Pero es lo que el creo país que requiere es o lo que se puede estar requiriendo como una oferta para la población en 2014. Le pregunto porque hay una encuesta de CIOPS de la UTEC donde más del 60% de los que consultaron opinaban de que no era la mejor candidatura la de Sánchez Serén. Mire, su desempeño en el Ministerio de Educación, los logros, las políticas que se inauguraron en el Ministerio de Educación, dicen que probablemente de las políticas del Estado, probablemente han sido las más populares, las más apoyadas. Así que si por su desempeño vamos a juzgar a Salvador Sánchez Serén, creo que tiene buenas credenciales. Pero hoy por hoy entonces Gerson Martínez no se ve como integrando la fórmula al menos. No. Mi batalla hoy es con el invierno. Aquí hay que proteger viviendas, vidas, la movilidad de la población. Pero sí quiero decirle, al mismo tiempo que soy un servidor público comprometido, también soy un militante. Y soy un militante nato, cofundador de mi partido. Suponemos entonces que puede estar listo si lo llaman. Siempre he sido un hombre que he enfrentado desafíos, soy un hombre de retos, cumplo tareas y mi tarea ahora es sacar adelante el Ministerio de Obras Públicas, resolver estos problemas y contribuir desde mi condición de ciudadano en su momento a que el cambio continúe, se profundice. Bueno, gracias ministro. Muy gracias a ti. Buen día. Bueno, terminamos de esta manera. Nos vemos mañana con otra interesante entrevista. Gracias a ustedes por su fiel sintonía.